Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio y el día de hoy quiero compartir contigo la sección 2 del capítulo 19 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: El pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección, y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte y ¿podría acaso perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad. Y es esta doctrina la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esto humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así, podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello. Pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser un ideal del ego, un mundo que Él rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si el error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada
del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, eso no es un error, pues esa es su realidad, la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar esa decisión. No la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. ¡Qué fuerte! El pecado en contraposición al error. Inicialmente nos recuerda, ¿no?, que el pecado no existe como tal en un hijo de Dios. Un hijo de Dios o una hija de Dios no puede pecar, tan solo se puede equivocar. Por eso es que nosotros le damos este significado al pecado. El pecado tan solo es un error. Porque cuando le estamos dando este peso de que un hijo de Dios puede pecar o tus pecados, desde ahí estamos desde nuestra mente del ego, la que condena, la que culpabiliza, la que hace menos, la que te mantiene en el sufrimiento. Y entonces acuérdate que tú como hijo de Dios tienes el poder de decisión, el poder de elegir si vas a la mente del ego o a la mente del espíritu. Desde la mente del ego va a ser el pecado total y si vas a la mente del espíritu va a ser tan solo un error. Vamos a analizar nuestra sección, que dice el pecado en contraposición al error. Nos dice y comienza así. Es importantísimo, esencial que no se confunda al error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. El error puede ser corregido, lo torcido, enderezado, pero el pecado sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Y así, la mente es culpable y lo será siempre, a menos que una mente que no sea parte de ella pueda darle absolución. Fíjate bien, la creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes, no los cuerpos, las que atacan. Así, la mente es culpable y lo será siempre. La mente es la que puede ser corregida. Recuerda que ya vimos anteriormente la parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, el cuerpo es dirigido por la mente. Entonces, ¿quién se tiene que corregir? La mente. Dice, una mente que no sea parte de ella puede darle absolución. Esa mente que no es parte de la mente del ego da la absolución porque está conectada con su mente divina. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. La creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. Por eso es que cuando hablan de castigos, cuando dicen es que Dios te va a castigar, ¿sí?, esta creencia tan limitante y tan absurda no es real, porque Dios es amor. Dios no puede castigar a un hijo de Dios, a un hijo de Él, perdón, ¿sí? El castigo es desde la mente del ego, ¿vale? Entonces siempre te tienes que acordar, si están hablando de castigos, tiene que ver con la mente del ego, de condenación, de culpa, tiene que ver con la mente del ego. Eso no es Dios, ¿vale? El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Acuérdate que la arrogancia viene del ego, es la que le da peso. Dice, pecar supondría violar la realidad y lograrlo.
El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Ya hemos visto mucho que es la mente del ego. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable, por lo tanto, ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. ¿Te acuerdas que te he dicho y hemos leído anteriormente que Dios te ha creado inocente? Y por lo tanto, este inocente, puro, inmutable, esta energía divina y perfecta que eres, y no lo que te está vendiendo la mente entre ser culpable, perder su inocencia, ¿no? Te conviertes en algo que Dios no creó. Probablemente por algunos momentos, algunos instantes pudiésemos dejar de creer que somos esos hijos de Dios, olvidarlo. Pero el día que tú decides volver a reconectarte con tu energía divina, ahí está dispuesta y disponible siempre para ti. Dice, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacada y derrotada desde la mente del ego. El pecado es esa gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego. Recuerda que cuando hablamos del ego, hablamos de grandiosidad. Cuando hablamos del espíritu, hablamos de grandeza. Debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. ¿Sale? Entonces, obviamente, no es la mente del amor. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, porque es lo que hemos hecho. Pero jamás puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad, que haga que realmente, o que haga algo que realmente lo haga sentir culpable. Jamás, porque recuerda que desde el amor tan solo te has equivocado, pero jamás puedes pecar porque eso te deslindaría completamente de tu energía divina. Dice, eso es lo que el pecado quisiera hacer, ese es su propósito. Mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente a la idea del pecado, este sigue siendo imposible. Pues el costo del pecado es la muerte. ¿Y podría acaso perecer lo que es inmortal? Recuerda que tu espíritu es inmortal, es divino, es amoroso, es perfecto, inmutable, abundante. Entonces, no puedes perecer. Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error, sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia. La aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad desde el ego. Y esta doctrina es la que sustituye a la realidad del Hijo de Dios como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. Y nos pregunta, ¿esto es humildad o es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte, o sea, separada? Y eso también, fácil, viene del ego. El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como error, porque te tiene que mantener cautivo, condenado, haciéndote sentir culpable para que te pueda controlar. Si no, en el momento en que, recuerda, tú te das cuenta de quién eres, el ego desaparece, ¿no? La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en un sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente desde la mente del ego. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene a su disposición. Pues en el pecado radica su mejor defensa, a la que todas las demás le sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial tal como el ego la interpreta. Fíjate bien de dónde vienen esas relaciones especiales, de mantener condenado al otro. Y el otro se siente culpable porque cree que realmente pecó. Y entonces eso, híjole, desde que ya hablamos de pecado hasta la energía se siente como que bajona, ¿no? Así como que, oh, sí, ya pequé, me equivoqué. No, me siento mal, me siento culpable. Pero cuando decides perdonar, cuando decides conectarte con tu energía divina,
esa culpa desaparece, porque sabes que tan solo te equivocaste, que tienes otra oportunidad y muchas más de hacerlo mejor, ¿sale? Dice, puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado, definitivo. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa. Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables. La solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa justamente en ello. Pues el pecado ha hecho que la creación, de ser una idea de Dios, pase a ser una idea del ego. Un mundo que el ego rige, compuesto por cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y la decadencia más absolutas. Pero si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero si al error se le otorga el rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? He ahí donde no lo podemos llevar a ningún lado, porque realmente creemos que el Hijo de Dios pecó cuando te lo hace creer el ego, pero realmente no lo puedes hacer, tu esencia no te lo permite. Dice, la santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a este extraño mecanismo. En cuanto que verdad, el pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado, condenado. Mas si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Este error. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado justamente es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido, definitivamente. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Esa es la base del mundo del ego, acuérdate. Para el ego, eso no es un error. Esa es su realidad. Es la verdad de la que nunca se podrá escapar. Ese es su pasado, su presente y su futuro. Pues de alguna manera se las ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Nos dice, llora, pues, la muerte de Dios a quien el pecado asesinó. Esta sería el deseo del ego, justamente esta frase, que en su demencia cree él haberlo logrado, cree él que ha desaparecido a Dios en ti, pero no puede. Te puede ayudar en el sentido de que no lo vas a recordar. Él cree más bien que te ayuda, en no ayudarte a recordar quién eres, porque él se mantiene vivo, te mantiene preso, cautivo, en la carencia, en la enfermedad, como siempre lo hablamos, en todos esos aspectos negativos que no eres. Pero en el momento en que tú descubres, te empiezas a conectar, se puede vivir bien, en abundancia, empiezo a reconectar con mi poder, en quién soy, el ego empieza a temer y te manda caos, 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 que es justamente lo que pasa cuando iniciamos las lecciones. De repente todo es un caos, no entiendo, ya te quieres salir, no quieres hacerlas, te fastidias, porque te gana el ego. Esas son tus resistencias. Y de repente ya botas todo porque el ego está lleno de caos y no puede permitir que te acerques a la luz porque él desaparece. Y bueno, nos pregunta, ¿no preferirías que todo eso no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo como atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Fíjate qué fácil, como hablábamos en la sección pasada, ¿no? Tan solo paso esas nubes densas que al momento de tocarlas desaparecen porque ni siquiera las puedo tocar, ¿no? Dice, pues eso es todo lo que es. Quizá te sientas tentado algunas veces a coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado, ¿no? Esa es la arrogancia, el orgullo, porque no te permite reconocer, no te permite ser humilde y decir, híjole, me equivoqué. No, yo me mantengo en mi razón, en mi verdad. Que te acuerdas que esas son las peores luchas entre dos almas o dos personas que luchan por cada una tener su verdad o la razón, cuando cada quien la tiene desde su perspectiva, pero desde el ego hay lucha, hay conflicto, hay dolor. Pero dice, piensa detenidamente antes de permitirte a ti mismo tomar una decisión. No la tomes a la ligera, pues esta elección es entre el cielo y el infierno.
¿Qué vas a elegir? ¿El pecado? ¿Realmente el pecado para que te sientas lleno de condenación a tu alrededor? ¿Lleno de culpa, lleno de conflicto, lleno de carencia, enfermedad, dolor, sufrimiento? ¿O humildemente reconozco que me equivoqué y llevo este error junto al Espíritu Santo para que me ayude a tomar esta experiencia que yo tergiversé en mi mayor bien, me ayuda a rectificarla y me ayuda a percibirla correctamente, me dé la visión de Cristo y me ayude justamente a conectar con el amor y por lo tanto pueda recordar quién soy y pueda conectar con la luz y desvanecer en el aire todos esos castillos de culpabilidad y condenación que en algún momento yo creé. Esta es nuestra sección número 2, espero haya quedado claro. Te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.